Hablaremos de los contratiempos de Felipe VI de Francia, un rey que fue el primero de la dinastía Valois. ¿Cómo fue esto? A ver si me acuerdo. Ahí está. Jacques de Molay era el jefe de los templarios y lo condenaron a morir en la hoguera. Y entonces estaba el rey de Francia, que fue el que lo condenó junto con el papa, etcétera, ahí mirando como el tipo se quemaba el espiedo. Y desde la hoguera don Santiaguito gritó: que sean malditos todos ustedes, toda la generación, su familia, su hermana, todo. Y la maldición surtió efecto, pues los tres hijos de Felipe el Hermoso, que era Felipe IV de Francia, murieron, y murieron sin descendencia. Primero Luis, después Felipe V el Largo, que era un tipo que murió mal, murió de peste, me parece, y después murió Carlos. Y se terminó la sucesión directa. Y ahí se armó el asunto, fíjese cómo viene. El reino tiene sucesión directa. Pero estos hermanos que le dije, Luis, Felipe y Carlos, tenían una hermana, Isabel, y la habían casado con el rey de Inglaterra, Eduardo II. Eduardo. Ahora, muy bien, habían tenido un hijo, y ese hijo era Eduardo III de Inglaterra. Muy bien. Los tipos dijeron: se murió el último de los hijos del rey, ¿quién es el pariente más cercano del otro rey, del rey anterior, o sea, de Felipe el Hermoso? Era el rey de Inglaterra, que era el nieto. Claro. Porque después estaba el hijo de Carlos de Valois, que se llamaba Felipe, pero ya era sobrino nieto de Felipe IV, o sea, que el descendiente más directo, el tipo con mejores títulos para ser rey de Francia, era el rey de Inglaterra. Dijeron los franceses, no, ¿cómo el rey de Inglaterra va a ser nuestro rey? Un tipo que ni francés hablaba. Aunque a lo mejor sí, porque en realidad en aquella época en aquella época todavía los reyes de Inglaterra no hablaban inglés. Estos posiblemente sí. Pero ya había pica histórica, ¿no? Había pica histórica, pero usted sabe que en épocas de Ricardo Corazón de León, los reyes no hablaban inglés, hablaban francés. La corte inglesa hablaba francés. Pero bueno, eso es otra historia. Dijeron los franceses: bueno, entonces vamos a poner a este sobrino nieto, al hijo del hermano de Felipe IV, que se llamaba Carlos de Valois, y ponemos al hijo de este muchacho. Los ingleses dijeron: un momento, ¿cómo van a poner a este tipo si nuestro rey, Eduardito III, es el nieto de Felipe IV, qué sé yo? No, nosotros ya nombramos a este muchacho que se llama Felipe VI, y chao, guerra. Y esa fue la famosa Guerra de los 100 años. Esa. Allá por 1339, los ingleses, después de algunas victorias, anunciaron que invadirían Francia con un gran ejército. Dijeron: señores, vamos a invadir Francia con un gran ejército. La noticia asustó mucho a Felipe, que empezó a planear por su parte la invasión a Inglaterra. Habrá pensado: vamos a aprovechar que nos están invadiendo a nosotros, aprovechemos que no hay nadie, invadimos Inglaterra. Pero empezó cometiendo un gran error. Nombró como almirante de su flota a un tipo, cuyo nombre no recuerdo ahora, y que nunca había navegado, por ejemplo. Además, por olvido, por orgullo, desdeñó las informaciones que tenía acerca de la armada inglesa y empleó los viejos métodos de guerra franceses en lugar de emplear como modelo la impecable organización que tenían los ingleses en aquel momento. Hacía ya tiempo que los reyes de Inglaterra habían empezado a emplear el servicio militar obligatorio, al que estaban sujetos todos los hombres de 16 a 60 años. Duraba bastante. Era larga la colimba. En Francia, por el contrario, el ejército era un caos. Estaba integrado por caballeros, cuya única táctica y estrategia consistía en atacar todos juntos, atropelladamente, demostrando la mayor valentía y sin hacer caso a ninguna orden. La idea de una disciplina parecida a la de los ingleses les daba risa,
Felipe VI estaba asimismo atormentado por graves preocupaciones domésticas. Su esposa, Juana de Borgoña, era la mujer más mala del mundo. Era enérgica, amarga, fea e insoportable. La conozco. Su crueldad era tan grande que cuando alguien le molestaba, lo hacía morir. Y el rey tenía que pasar gran parte de su tiempo tratando de evitar que su mujer cometiera crímenes. Porque no solo mataba a los que le molestaban, sino que había muchos que le molestaban. Por ejemplo, la reina detestaba a uno de los caballeros preferidos del rey, llamado Bertrand. Un día, de bronca nomás, falsificó una orden real, la reina, en la que se indicaba al preboste de París que condujera al señor Bertrand a ser colgado. Para completar el engaño, se apoderó del sello real, lo estampó con lacre en el documento y lo envió al preboste. Bueno, este muchacho, el funcionario y amigo de Bertrand, se entristeció al recibir la orden. El que recibió la orden dice, cuélguelo. Y se fue hasta la casa del caballero Bertrand y le comentó que iban a matarlo. Dice, mirá, che, acá me mandaron una orden para que te mate. Bertrand pidió entonces ir a ver al rey antes de que se concretara la pena. Bueno, y este tipo le concedió esa gracia y Bertrand se presentó ante el rey para ver al menos por qué lo iban a colgar. Se presentó en el Louvre, que en ese momento no era un museo sino el Palacio Real. Y Felipe VI lo recibió, le preguntó amablemente qué quería tan temprano. Y Bertrand respondió, Majestad, cuando uno va a morir, procura levantarse temprano. Claro. Hay que aprovechar el día, ¿no? Y le dio la carta al rey. Felipe, al leerla, palideció, pidió disculpas y retiró la condena. En momentos en que se había detonado la guerra, Felipe debió resolver 8 de estos asuntos. Otro, por ejemplo, fue el siguiente. En una oportunidad, Juana intentó matar al obispo de Beauvais con un procedimiento distinto esta vez, ¿no? En ocasión que el obispo era huésped del palacio, le dijo, sed bienvenido. Mis damas y yo os cuidaremos. Para empezar, os hemos hecho preparar un baño. Y el obispo, que conocía los sentimientos de Juana, desconfió. Y habló entonces con el hijo del rey, Juan, y con toda franqueza le participó sus temores. Le dijo, mira, Juan, acá me dijo tu vieja que me vaya a bañar y andá a saber que me puso en el tacho. Y Juan le dijo, es fácil, me bañaré con vos y veremos qué pasa. Juan, no da puntada sin nudo, Juan. Entonces le dijeron a la reina, dice, nos vamos a bañar los dos juntos. Y la reina, al enterarse de tal cosa, se asustó y fue corriendo a impedir que su hijo entrara al baño. El príncipe preguntó por qué no podía bañarse y Juana, por toda respuesta, ya que le habían pescado en su plan, agarró un perro que pasaba por ahí, lo tiró al agua y el animal murió despellejado a los pocos minutos. Andás a ver qué le habría puesto cal, claro. No sé, cal viva, qué le pueden poner, no sé. El rey, enterado del hecho, impidió a su mujer que se mostrara en público por algunas semanas. Mitad para que no asesinara a nadie. Muy bien. Mientras tanto, la flota francesa fue aniquilada en Calais. La caballería fue deshecha en Crecy, una batalla famosa, ¿no? Un desastre. Le llaman el desastre de Crecy, así como aquí se le llama desastre de Sipe-Sipe, de Vilcapugio y Ayohuma. Algunos amigos míos eran llamados así. Bueno, muy bien. Parece que en el curso de esta batalla la infantería inglesa estaba armada con arcos ligeros y de tiro rápido y aplastó a los franceses. Por cada flecha que tiraban los franceses, los ingleses tiraban 7. Así que imagínense, ¿no? Creo que allí, me parece, hizo un gran desastre, una especie de artillería muy precaria que tenían los franceses. Tiraban con unas bombardas y más que nada se les asustaban los caballos a los franceses. ¿Qué sé yo? Les parecería el caballo es medio ignorante al respecto.
parecían truenos, se asustaban los caballos, se asustaban los soldados también. No estaban tan acostumbrados por el cine a que la batalla implica la artillería. Y ni siquiera por la historia, porque la artillería se usaba poco. Bueno, 2 años después del desastre de Crécy, hubo duelo en el Louvre porque Juan, el hijo mayor del rey, perdió a su mujer, la hermosa Bonne de Luxemburgo, de quien hablaremos algún día porque marcaba 1.34 la milla, está también. Felipe entonces, se le murió la mujer al hijo, pensó en volverlo a casar. Y se lo voy a casar a mi hijo, qué sé yo. Y se decidió por Blanca de Navarra, reina de Navarra o princesa de Navarra, que era un reino independiente entonces. Dejó de serlo, en rigor de verdad, cuando el rey de Navarra, Enrique, se convirtió en Enrique IV de Francia, mucho tiempo después. Bueno, tras obtener su mano, mandó embajadores a buscar a la mina. Ya, la mina venía camino hacia París, donde esperaba impaciente Juan, ¿no? Cuando la reina Juana, la madre mala, se murió también. No, que mejor, con lo mala que... Sin derramar una lágrima, Felipe hizo enterrar a su esposa, que tantos problemas le había traído, y esperó tranquilamente a su futura nuera. Cuando Blanca llegó al Louvre, todos quedaron asombrados. Jamás habían visto una mujer tan hermosa. Y el mismo rey se enamoró de Blanca. Unos días más tarde, mandó a su hijo a que diera unas vueltas por la provincia. Y aprovechó que estaba a solas con Blanca y le dijo que si quería ser reina de Francia, el método más rápido era casarse con el rey y no con su heredero. Y la joven se dejó convencer con facilidad. Incluso aceptó que Felipe hiciera con ella lo que algunos historiadores consideraron un ensayo de matrimonio. Y parece que fue tan bueno el ensayo que desde entonces ambos se consideraron comprometidos. Cuando Juan regresó de sus viajes por la provincia, se enteró del asunto. Dijo, mira, alguien le dijo, tu novia ahora es la novia de tu papá. Anda y darte un baño, sí. Está relajado. Anda a bañarte con el obispo. Juan se enojó, abandonó el palacio, se negó a asistir a la boda de su padre y hay que decir que la unión de Felipe VI y Blanca no fue larga porque según se dice, Felipe tenía 56 años, que entonces eran muchos, y ahora también. Y no resistieron esos años la fogosidad de los 16 de su esposa. En aquel tiempo hacía mal. En aquel tiempo hacía mal. Pero sí dice que hace bien. Y ahora, ahora hace bien. Sí. Los cronistas antiguos decían, debilitado por los deseos amorosos. Bueno, Felipe murió un año después del casorio. Blanca no se volvió a casar. Nunca quiso. Decía, una reina no se casa 2 veces. Juan fue el sucesor de Felipe y heredó no solo la corona, sino también aquella guerra de los 100 años, ¿no? Esa fue la historia del pobre Felipe VI, que fue el primero de los reyes llamados Valois, porque era hijo de Carlos de Valois, el hermano de Felipe el Hermoso. Y tuvieron un rato ahí los Valois, hubo varios reyes, y el último fue Enrique III, al que sucedió justamente este Enrique IV, que había sido rey de Navarra, pero que era el primer Borbón, tenía el apellido Borbón, que es el apellido de los reyes de España. Bien. La misma familia. ¿A quién dedicar esto? A mí me gusta Blanquita, que era fácil y hermosa. Y a los médicos actuales, que han transformado la actividad sexual en algo bueno y saludable. Antes se llevaba a la tumba, ahora también. Pero el doctor Cormillot dice que adelgaza ir a la tumba. Fuimos a buscar un disco sobre Felipe VI y su mujer y encontramos la famosa canción francesa de Lenoir que se llama Pas moi d'amour,
que tiene muchísimas versiones, entre ellas la del pianista de Casablanca, que la toca junto con Según pasan los años, la de nuestro Juanjo Domínguez, la de Carlos Gardel, y escuchamos la primera, que es la de Lucien Boyer, que fue novia de Carlos Gardel, que seguramente fue quien le pasó la canción. Así que vamos a escuchar, antiguo disco, pero se oye muy bien, una canción que ha tenido también mucha suerte en el cine, en infinidad de películas, o francesas, o que transcurren en París, o que a cualquier índole, se puede escuchar esta bellísima canción, Parle-moi d'amour, que canta ahora la novia Gardel, Lucien Boyer. Adelante.